Hola, buen tiempo familia, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Seguimos en esta miniserie devocional donde estamos hablando sobre estos 40 días donde el Señor está caminando en la tierra como el resucitado. Por eso es la semana 2 del reino en fe y vida. Día 11, hoy estamos en el día 11 y en el día 11 tenemos como título: Mi gran pastor su vida entregó. Este día 11 es previo a los 40 días de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Miremos los tres textos bíblicos, en la mañana, en la tarde y en la noche, para poder lograr entender todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Dios tiene un propósito sobre tu vida. Él la comenzó, Él la terminará. Salmo 22 y Salmo 23. Salmo 22:1 dice: Salmo de David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Salmo 23:1. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a mirar qué nos quiere enseñar el salmista. Aquí rápidamente el salmista narra una palabra profética. Estas palabras de angustia del salmista doliente fueron pronunciadas por Jesús agonizando en la cruz del Calvario. Mateo y Marcos nos consignan incluso el texto semítico de la frase, si bien el primero es en hebreo, que dice Elí, Elí, mientras que en Marco toma la expresión aramea Eloí, Eloí. Pero en ambos evangelistas utiliza el verbo arameo sabatani, que el salmista dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a mirar un poco sobre esa parte psicológica de nuestro Señor Jesucristo, el sentirse abandonado en la cruz del Calvario. Sí, es un hecho tremendo en la parte psicológica, sentirse abandonado por Dios. Y en la parte teológica, ver que el rostro del Señor se aparta por un momento para que el juicio de Él caiga sobre el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces hay dos cosas bien importantes: es el sufrimiento que tiene Jesús, y Jesús proclama en esos momentos y declara lo que en los profetas y en los salmistas habían dicho, de que se iba a sentir abandonado el Santo de Israel, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas bien tremendas y es que refleja su soledad psicológica frente al Padre. Refleja eso. Y por eso es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo es un punto bien tremendo. El pecado nos separa de Dios. Y cuando el pecado nos separa de Dios, por momento psicológicamente nos sentimos abandonados. El pecado nos hace una separación, pero la gracia del Señor hace algo maravilloso, y fue lo que hizo en la cruz del Calvario: morir por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso porque el problema teológico del supuesto abandono de Jesús por parte del Padre lo podemos comprender en dos puntos: uno, en lo psicológico, y dos, en que el Padre en momento tiene que mover un momento su rostro, una figura, para hacer de que el Cordero reciba por completo todo el castigo. Pero de hecho, cuando recibe todo el castigo, también está el consuelo, porque Él mismo dice: encomiendo mi espíritu a ti. O sea, siempre la comunión estuvo. Por momento la comunión se fraccionó, y pensó en un momento en su humanidad el Señor sentirse abandonado, pero después se sintió fortalecido por el Padre. Hay momentos en nuestra vida que el Señor nos tiene que apartar un momento nuestra mirada, porque estamos cometiendo cosas que no le agradan a Él. Y por eso yo he enseñado a la iglesia y he enseñado en los devocionales: tú aprendes en 40 días o en 40 años. Tú decides si en un mes y pico tú aprendes por obediencia o aprendes por dolor. Aquí el dolor fue tanto, el sufrimiento fue tanto en la expresión de Jesús.
Este texto nos refleja nuestra humanidad en el sufrimiento. Es nuestra alma y sentimiento que nos traiciona y pensamos que Dios nos ha abandonado. Y por otra parte, el enemigo espiritual de nosotros y de la humanidad siempre está influenciándonos la idea que estamos solos. No estamos solos, realmente no estamos solos. Aunque el pecado nos quiera arrastrar, aunque las circunstancias nos quieran arrastrar, el Señor está con nosotros. Recuérdalo bien. Recordemos que Dios es bueno y siempre estará ayudando a sus hijos. Lo demás es cuento de vieja, lo demás es patraña del enemigo para que nosotros nos logremos sentir abandonados. Jamás vas a ser abandonado, y ahora más, porque el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para defendernos, redarguirnos de todo pecado. Aquí entramos a un punto bien interesante, y es que el sufrimiento del Mesías en la cruz es real. Él sufre realmente por nosotros. Y Él sufre ese momento de abandono en lo psicológico de nuestro Señor. Psicológicamente sintió ese abandono, pero también en su espíritu sintió realmente que el Padre estaba ahí. En un momento el castigo de Dios y en otro estaba el consuelo de Dios. Encontramos algo, y es que el Señor confirma su pasión por salvar nuestra vida. Cuando dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso es que Él soporta todo por nosotros, porque Él lo había dicho, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por nosotros. Por eso que el Salmo 23 es esa expresión. El salmista muestra al Creador como el gran pastor de los justos. El salmista expresa la confianza ciega del justo en el destino, en ese destino con el Señor. Nada le puede turbar. El tono es marcado personalmente, por tanto no se presta a una interpretación colectiva. Dios es el gran pastor de nuestra vida. Que hoy tú puedas comprender que si te sientes solo, puedes decir, yo sé que tú estás conmigo, Señor, porque tú dijiste que estarías siempre con nosotros y tu Santo Espíritu está conmigo. Tú me estás pastoreando, pastoréame, ayúdame a entender mi propósito aquí en la tierra. Entonces, si hay pensamiento que Dios te ha abandonado, échalo fuera y dice, Señor, porque tú todo lo experimentaste para que yo no experimentara esta soledad. Tú lo experimentaste para que yo pudiera comprender que siempre estás conmigo a través de tu Santo Espíritu. Que en esta mañana podamos reflexionar y podamos decir, Señor, gracias porque no estoy solo y gracias porque tú eres mi gran pastor. Nos vemos ahorita con la ayuda del Señor. Ok, entramos ya en la segunda etapa del devocional, que es en la tarde. No sé qué parte de la tarde estás y estás escuchando, o de pronto has seguido completamente todo el devocional para poder alimentar tu alma y tu espíritu. Éxodo capítulo 14, versículo 30. Tú lo lees todo, pero vas a hacer énfasis en el capítulo, en el versículo 30. Aquel día salvó Jehová el Señor a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Maravilloso. Vamos a ver qué nos quiere enseñar. El plan de Dios al introducir a los hebreos por la ruta del desierto, obedecía a la necesidad de aislarlo para formar en ellos una nueva una conciencia de fe y una nación de creyentes. Al mismo tiempo, obligarles a seguir adelante, ya que no tenían posibilidad de retorno. En Egipto no hay nada que los una con el Señor. Por eso Él no permitió
en ese momento que entraran a pueblos paganos, de una porque no se habían fortalecido en la fe, y otra no permitió de que entrara por un camino más cercano para que ellos se devolvieran, sino que pudieran estar más cerquita del Señor. La expresión diversa de una misma realidad de los milagros divinos sobre Israel lo conduce a través del desierto a la tierra prometida, pues en este segundo relato muchos detalles que pertenecen sin duda a la elaboración literaria o de la literatura de Israel. Los prodigios se aplican y multiplican para resaltar más la providencia, la provisión de Dios especial en cada uno de ellos, en su pueblo. Dios hará cosas espectaculares para librar a su pueblo, hasta el punto de dividir el mar para que ellos pasen y dejen un legado de fe a su generación futura. ¿Qué quiere decir todo esto? Una de las cosas es que el Señor nos permite pasar por momentos difíciles, como lo dije el salmo pasado, ayer día 10. Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida, como desiertos, muy dolorosos. A veces es necesario pasar por el desierto para ver qué actitud hay en nuestro corazón y para sacar cosas que realmente no edifican. Una de las cosas que tenía que suceder con Israel era que Israel tenía que aprender a depender de Dios en medio del desierto, en medio de las circunstancias, en medio del peligro. Tenía para mostrar la grandeza de Él. Ahora, una de las cosas es que tu fe no puede titubear. Él es el gran pastor y entregó su vida por nosotros. Por lo tanto, no titubee. Él no titubeó en la cruz del Calvario. Dice, ¿será que voy a morir por ellos? ¿Será que voy a morir? No. Él dijo, moriré. Porque sé que voy a resucitar de entre los muertos. Maravilloso. Entonces, el Señor nos libró del mundo, sinónimo de Egipto, a una tierra prometida que es el reino de los cielos. Nuestra guía es nuestro Señor Jesucristo, confirmándolo al resucitar de entre los muertos, diciendo el Señor, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, prepararé un lugar para vosotros. Vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también vosotros estemos. Esto es maravilloso. Nosotros estamos creciendo en fe. Estamos creciendo en la fe. Cada cosa que nos pasa aquí en la tierra, estamos aprendiendo, fortaleciéndonos, estamos dejando legado a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que ellos puedan crecer en la fe. Pero hay algo maravilloso. Ya hoy no se va a dividir ningún mar. Hoy vamos a hacer una transacción tremenda. Y es que vamos a cruzar. ¡Uy, maravilloso! ¿Qué vamos a cruzar? Entre lo temporal y lo eterno. ¡Wow! Ellos pasaron de lo temporal a lo temporal, pero con un milagro maravilloso, y era cruzar por el Mar Rojo. Eso es maravilloso, cruzar, ver las enormes murallas de agua. Eso es maravilloso, ver y cruzarlo. Eso es maravilloso. Pero hay algo que vamos a hacer tú y yo. Vamos a pasar de lo temporal a lo eterno. Vamos a cruzar ese camino que algunos lo llaman el túnel. Ese es el camino de pasar de lo temporal a lo eterno. Porque esta es la promesa. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces debes de prepararte, siempre preparado, porque no sabemos a qué hora el Señor nos llama o a qué hora nuestro Señor Jesucristo viene por los salvos. Entonces en esta tarde, mi recomendación en esta tarde es que tú puedas reconocer de que en medio de las circunstancias que estés viviendo, eso te prepara en fe, te prepara para poder ir a otra temporada, a otro escalón y estar preparado para ese gran día. Pero también para dejar un legado hermoso a nuestra familia, amigos y conocidos sobre la fe en nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, que es nuestro gran pastor. Nos vemos ahorita en la noche con la ayuda de Él.
Ok, entramos ya en la noche. Entramos nuevamente, estamos en el capítulo 2. Lo leíste y ahora lo vuelves y lo lees, pero en esta vez vas a hacer énfasis en el versículo 9, donde dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos nosotros. Maravilloso, maravilloso. Esta carta a la comunidad hebrea convertida, porque eran judíos convertidos al Mesías. Wow, esto es maravilloso, maravilloso. Ahora vamos a mirar qué nos quiere enseñar en esta carta el apóstol. Se comienza con la afirmación general de que Cristo, por lo que respecta a su persona, ya está triunfante y glorioso en el cielo. Pero para llegar a ese estado hubo de pasar y padecer horrorosamente en la cruz del Calvario por esa muerte terrible, una muerte que era por parte para salvarnos a nosotros. Era algo lindo. Era por gracia que Él iba, por gratitud, por esa gracia de Dios, que Él iba a ofrecer todo para salvarnos a nosotros. Maravilloso. ¿En beneficio de quién? De nosotros. Esto es maravilloso. Debes de entender lo que Él muere para que nosotros podamos tener esa oportunidad de la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Él murió para que nosotros no tuviéramos la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte eterna y para siempre. La primera muerte es para tanto para justo e injusto, que es la del cuerpo, pero la segunda muerte, que es la muerte espiritual, vaya, Él murió por nosotros para que nosotros no pasemos por la muerte segunda. Entonces, aquí hay algo bien interesante para exaltar. La idea fundamental es la misma expresada y maravillosamente por el apóstol Pablo cuando habla en Filipenses 2, capítulo 6, versículo 11, donde cómo se despojó nuestro Señor, ¿para qué? Para hacerse el verbo encarnado, para así poder morir por nosotros. También hay un texto bíblico que lo puedes leer en 1 Corintios 15, 25 al 28, para que puedas lograr entender toda esta maravilla de lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Es a saber que la victoria de Jesús, el Mesías, el Cristo, sobre sus enemigos con dominio absoluto y universal es por la gracia de Dios. Ahí entramos a comprender ya Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, en su gracia hace de que en la humanidad de Cristo, en su humanidad, pueda recibir todo el castigo para que nosotros, tú y yo, no lo recibiéramos. Esto es maravilloso. La muerte redentora de Cristo es afirmar que ese acto base de nuestra salvación no se debe a algo que haya en nosotros, sino a la pura gracia divina que quiso salvarnos de esa condenación eterna. Es por gracia que Él muere, por gracia. Un regalo inmerecido, muere por nosotros para darnos vida eterna. Esto es maravilloso. Cuando usted lee Romanos 5:8 se da cuenta de esa maravilla. Somos ya triunfantes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya todo lo padecemos y lo logramos padecer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos fortalecidos en Él. Por eso es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en esta noche vas a aprender de que el gran pastor su vida entregó por nosotros y ahora nos está enseñando claramente que ya hay un triunfo. Y ese triunfo es al momento de resucitar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene, como dice la expresión, Maranata, Maranata, Maranata. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Estemos apresto a lo que el Señor quiere en nuestra vida. Medita estas 3 citas, en la mañana, en la tarde y en la noche, para que puedas tener un crecimiento
aún mayor. Recuerda, el único que ha entregado su vida por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es, ¿qué es? El gran pastor. Su vida entregó por nosotros. Nos vemos mañana. Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús. Que tengas buen tiempo, en la mañana, en la tarde o en la noche.